Pero hablemos también de algo que le compete y sabe muy bien, de la selección charrúa. ¡La garra charrúa! Después de lo turbulento de la Copa América y esa eliminación en semifinales a manos de Colombia, se vivieron horas preocupantes, ¿eh? Fueron semanas intensas con las declaraciones de Luis Suárez, con un Bielsa prácticamente en la guillotina, en la cuerda floja, solo bancado por los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ganarle a Colombia de la manera que se lo hizo en la hora con gol de Manu Ugarte, después conseguir un empate importantísimo en Brasil, ha sido un bálsamo para este seleccionado uruguayo que termina por lo menos con un año positivo en lo que a resultados se refiere en eliminatoria. Lo de la Copa América fue otro capítulo aparte, lo de Suárez también. La no inclusión de Cavani en el marco de Copa América también fue un tema que se tocó mucho en Uruguay. Total. Y bueno, que por cierto, Rocha mencionaba por ahí que habían sido las declaraciones de Luis Suárez favorables para mejorar de alguna manera el entorno interno de la selección, pero que de todas maneras no le gustaba estar dando de qué hablar. Eso fue lo que dijo en una de sus más recientes entrevistas. Yo creo que, Cinia, hay varias bibliotecas para analizar esto. Por ahí los jugadores, sobre todo aquellos que compartieron mucho tiempo con Luis Suárez, están de acuerdo por la fidelidad que le tienen al capitán y al ídolo celeste, y bueno, lo entiendo de esa manera. Creo que lo de Suárez fue absolutamente fuera de tiempo. Dejó un clima hostil en la selección con jugadores que quedaron entre apoyar al técnico dentro del campo de juego o respaldar las palabras del otro hora ídolo celeste. Fueron horas complicadas, Ciña. Yo entiendo que hay muchos jugadores que lo apoyen a Luis Suárez y está bien, me parece correcto, pero para la opinión pública el agua quedó muy dividida a punto tal que hoy se cuestiona muchísimo el accionar de Suárez y muchísimo el liderazgo del salteño en la selección uruguaya. No veo a Uruguay no clasificando de manera directa al siguiente mundial. No veo. Dos preguntas. Ya regresó capitán King Kong, Ronald Araujo, al Barcelona. No en su mejor forma, pero ya en una forma muy profesional y competitiva. ¿Qué va a hacer Bielsa? ¿Va a sentar al Chema? La primera. Y la segunda, el tridente que más o menos ha estado compuesto arriba, encabezado por Núñez, poniendo a Pelistri, a Maxi Araujo, no he visto a Nico de la Cruz activo por ahí, en ese ataque que está conformando Bielsa. ¿Se va a mantener y alcanza o qué sorpresas podemos esperar? Bielsa sorprendió en su primera convocatoria y sobre todo en los primeros partidos importantes con ese tridente ofensivo, y arranco por esta segunda parte, David, de Núñez, Araujo y Pelistri. Sí. Llegó un momento en que le tomaron el pulso. Los rivales ya entendían a qué jugaba en ofensiva Uruguay y le costó muchísimo. Estuvo desde aquel partido con Canadá por el tercer y cuarto puesto en lo que fue la Copa América sin anotar en un lapso importante. Uruguay se reiteraba con jugadas que no prosperaban en ningún aspecto y se vio dominado por las defensas de sus rivales en ese lapso de partidos. Creo que es el momento de replantearse esa delantera, más allá que, conociendo a Bielsa, va a seguir insistiendo porque él, primero la idea, y lo va a intentar hasta más no poder. Hay un jugador muy criticado como es Kike Olivera, que juega en Los Ángeles Galaxy, sí, que sigue teniendo oportunidades y solo él lo ve. Y con lo referente a Ronald Araujo, es importantísimo, él se lesiona en el partido de cuartos de final en Copa América ante Brasil, no lo tuvimos ante Colombia y por el resto de la Copa, no jugó eliminatorias y ahora vuelve a Barcelona, es verdad, por ahí todavía en un tono futbolístico bajo a lo que le conocemos, pero va a ser una pieza fundamental. El problema con Ronald Araujo, que es el problema también con Joséma Jiménez, es que son muy frágiles de salud. Pasan lesionados de manera constante. Y yo quiero ver, con esta actividad que ahora ustedes señalaban bien, con la Champions, que va a tener actividad de la pesada durante estos meses, si llegan bien de cara a lo que será la doble fecha eliminatoria de marzo. Me preocupa el tema de la salud. Hablando de esa actividad y del calendario, se viene ese primer encuentro, 21 de marzo, contra la selección de Argentina. El clásico de La Plata. De manera, señora, además de arrancar esos próximos partidos y luego se enfrentan a Bolivia. Pero comencemos con este primer duelo. ¿Qué expectativas esperas tú de la selección de Uruguay frente a Argentina? ¿Qué moverías? ¿Qué podemos esperarnos? Hay un antecedente, muchacho, que fue el que marcó Uruguay en la Bombonera en la primera rueda de estas eliminatorias, derrotando a Argentina muy bien 2-0. Me parece que si Uruguay se agarra de ese partido para de alguna manera tratar de emular lo mismo en el Estadio Centenario, a Uruguay no le molesta, más allá que sea Bielsa el entrenador, en tener que meterse unos metros más atrás, esperar y jugar de contragolpe con la velocidad que tiene en ofensiva. Yo quiero ver cuál será la propuesta argentina en ese momento, quiero ver también cómo llega Uruguay, pero entiendo que va a ser una prueba interesante y de movida nomás para saber en qué está este Uruguay, en qué está este seleccionado de Marcelo Bielsa, ya con estos hombres de valía
mayoría recuperados. Ya uno espera con un 11 más propicio que le permita ya ir encadenando lo que va a ser el Mundial de 2026 que está a la vuelta de la esquina. Yo, en relación a lo que vos decías, David, que Uruguay iba a clasificar de manera directa, lo tengo claro, no importa si sea Bielsa o no el entrenador. Lo que pasa que Bielsa, teniendo un entrenador que es muy caro, que es muy costoso, el público le pide más. Le pide más juego. Y uno espera que lo demuestre en partidos como este, como contra la Argentina. Es que va a ser ahí va a ser un termómetro. Un termómetro. Y porque luego, es de jerarquía. y luego mira que se viene Bolivia. Yo no sé si Bolivia sigue jugando en las alturas, en el alto. Sigue jugando en las alturas, le siguen permitiendo eso a Bolivia. El futbolista uruguayo, el fútbol uruguayo en general, no es un seleccionado, no es una idiosincrasia de tenencia de balón. Y por eso nos cuesta mucho más que a otros ir a la altura. Y mucho más si es en el alto. Más arriba que La Paz. Porque Uruguay, por momentos de partidos, despreciar la pelota, no darle la importancia necesaria que uno considera puede darle un seleccionado con los jugadores que tiene Uruguay, sufre mucho porque pasa más tiempo corriendo detrás de la pelota y eso es lo que le lleva al cansancio que termina sufriendo siempre que le toca subir a la altura de La Paz y en este caso en el alto. Por eso ese partido yo me reservo un pronóstico en lo absoluto, me enfoco más en el partido contra la Argentina, que es la chance que tiene Uruguay de conseguir 3 puntos de esos de oro en casa contra el vigente campeón del mundo.